En la sesión de hoy revisaremos conjuntos. El primer ejercicio nos dice sean los conjuntos U como el conjunto universo y los siguientes conjuntos no vacíos definidos por predicados. El conjunto A corresponde a todos los elementos X que pertenecen al universo, tal que hacen verdadero P de X o S de X. Es decir, que cuando el elemento X haga verdadero P de X o haga verdadero S de X, entonces es parte del conjunto A. B son todos los elementos X del conjunto U que pertenecen al conjunto del universo, tal que hacen verdadero el predicado P de X. Y C son todos los elementos X del conjunto universo, tal que hacen verdadero la negación de la implicancia S de X implica no H de X. A partir de lo anterior, se pide, primero, escribir por comprensión el conjunto A unión B inter C. Y luego, determinar si es cierto que B inter A es igual a B. Entonces, tenemos los conjuntos A, B y C definidos por los predicados anteriormente mencionados. Y nos piden escribir por comprensión el conjunto A unión B y eso intersección con el conjunto C. Ahora, cuando trabajamos con conjuntos que están definidos por predicados, la unión del conjunto A con el conjunto B nos está diciendo que se deben encontrar los elementos que pertenecen al conjunto A y adherirle a ese conjunto los elementos que pertenecen al conjunto B. Es decir, los elementos X del universo que hacen verdadero el predicado de A y que hacen verdadero el predicado de B. Por lo tanto, podemos entenderlo como la idea de que los elementos X que hacen verdadero el predicado de A o los elementos X que hacen el predicado de B en el sentido de una disyunción. Y luego cuando trabajamos con intersección son los elementos del conjunto, por ejemplo si fuera A intersección B, los elementos del conjunto A que hacen verdadero el predicado de A y los elementos del conjunto B que hacen verdadero el predicado de B. Por lo tanto serían los elementos X que hacen verdadero el predicado de A y como una conjunción los que hacen verdadero el predicado de B. Ahora vamos a revisar cómo quedaría escrito eso. Entonces tenemos que A unión B y todo eso con intersección con el conjunto C es igual a los elementos X que pertenecen al universo, tal que P de X o S de X o P de X, esa primera parte corresponde a unión B, y la negación de S de X implica no H de X, que quiere decir los elementos que harían verdadero el predicado de C. Esto se puede ir desarrollando a partir de las leyes de equivalencia que aprendimos para predicados en lógica, y podemos escribirlo como X pertenece a U, al universo, tal que P de X o S de X, ya que hemos eliminado un P de X por idempotencia. Luego podemos aplicar la equivalencia con la disyunción de la implicancia. Finalmente podemos aplicar ley de Morgan. Y terminamos con absorción entre P de X o S de X y S de X. Finalmente nos queda que la unión de A y B y eso intersectado con C nos queda como X que pertenece al universo, tal que S de X y H de X. Esto quiere decir que cuáles van a ser los elementos del conjunto universo que van a pertenecer a este nuevo conjunto llamado A unión B y todo eso intersectado con el conjunto C, van a ser los elementos X del universo que hagan verdadero S de X y H de X. Por otra parte nos preguntan, ¿es cierto que B inter A es igual a B? Que la intersección del conjunto B con el conjunto A es igual al conjunto B. Para eso podemos volver a reescribir esto a partir de sus predicados. Entonces nos queda que B intersectado con A es igual al conjunto X, al conjunto de los elementos del universo que hacen verdadero este predicado, que es P de X y P de X o S de X, que en el fondo es el predicado de B y el predicado de A al mismo tiempo. Luego
podemos aplicar idempotencia y nos queda que los elementos del conjunto universo que son parte del conjunto B intersectado con A son los que hacen verdadero P de X. Y eso podemos ver que es lo mismo que el conjunto B definido anteriormente. Por lo tanto, esta pregunta podemos responder que sí, que B intersectado con A es igual al conjunto B. En el siguiente ejercicio nos dicen sea U, el universo, o el conjunto universo que van a ser los trabajadores de la Escuela de Ingeniería Industrial. Y por otro lado las proposiciones que dicen trabaja X, Y. ¿Qué quiere decir? El trabajador X de la EI trabaja en el departamento Y. Y por otro lado, viste X, Y. El trabajador X de la Escuela de Ingeniería Industrial se viste de color Y. Finalmente se definen los siguientes conjuntos: A, B, C y, bueno, debería ser D. El conjunto A dice que son todos los elementos de X que hacen verdadero el primer predicado escrito arriba. Trabaja X, R, recursos humanos. B serían todos los elementos del universo que hacen verdadero el predicado viste X, blanco. C serían todos los elementos de X que hacen verdadero el predicado trabaja, en recursos humanos y viste X blanco. Y D serían todos los elementos del conjunto universo tal que trabaja en recursos humanos o viste blanco. Ahora, yo no estoy definiendo elementos en I, ya que estoy diciendo inmediatamente lo que el elemento que está haciendo verdadero este predicado. Por ejemplo, trabaja X, recurso humano sería algún trabajador que pertenezca al universo y que sea de recursos humanos. Y cuando digo X, blanco, estoy diciendo que son los elementos que visten de blanco y que cumplen esa condición. Ahora en el caso de C y D serían las que cumplen ambas al mismo tiempo. O una y la otra. Por ejemplo, en el caso de C sería ambas al mismo tiempo y en el caso de D, que el que debería estar abajo debería ser D, sería que cumple una o la otra. Y a partir de esa información nos piden determinar si estas afirmaciones son correctas o no. Decir, por ejemplo, que A es subconjunto de D, que A es subconjunto de C, que C es subconjunto de D y que C subconjunto de A implica C subconjunto de D. Entonces, comenzamos con A subconjunto de D. Para determinar A subconjunto de D, primero podríamos definir qué es D. Y decimos que D es, como está definido arriba, D, X son todos los elementos del universo tal que cumplen que trabaja X, recursos humanos y que viste X, blanco. En el fondo que trabaja en recursos humanos o viste de blanco. Entonces eso se puede traducir en lenguaje de conjuntos como que se cumple la primera condición, que es X pertenece al universo tal que trabaja en recursos humanos, unido con X pertenece al universo, o sea, el universo de trabajadores de la Escuela de Ingeniería Industrial y que viste de blanco. Entonces podríamos decir finalmente que D es igual a A unión B. Porque son los elementos que hacen verdadero que trabajan en recursos humanos y B son los elementos que hacen verdadero que viste de blanco. Finalmente, como D es A unión B, entonces podemos decir que A es subconjunto de D. Y en conclusión, esta afirmación es correcta. La siguiente afirmación nos dice A es subconjunto de C. Tal como el caso anterior, podríamos pero definir qué es C. En este caso, C dice que son todos los elementos que pertenecen al universo, o sea, todos los trabajadores de la EI, tal que trabaja en recursos humanos y viste de blanco. O sea, en este caso, quedaría verdadero A y B al mismo tiempo. Entonces, tal como habíamos dicho, nos queda los elementos del conjunto de trabajadores tal que hacen verdadero el predicado de A y el predicado de B. Esto quiere decir los elementos que están en A
y los elementos que están en B, porque los elementos que están en el conjunto son los que hacen verdadero el predicado para ese conjunto. Por lo tanto, esta afirmación es incorrecta, ya que C es la intersección de A y B. Ahora nos preguntan o nos piden determinar si C es subconjunto de D, si esa afirmación es correcta. Como anteriormente dijimos, ya habíamos determinado que D es A unión B y que C es la intersección de A y B. Por lo tanto, podemos ver que esta afirmación es correcta, ya que D es subconjunto de A unión B y C es la intersección de ambos. Ya que si D es subconjunto de A unión B, es decir, de todos los elementos que están en A y junto con todos los elementos que están en B, y C es la intersección de ambos, entonces C puede ser, de hecho C es subconjunto de ese conjunto A unión B, ya que es la intersección de ambos. Entonces esta afirmación es correcta. Por último nos preguntan si esta afirmación es correcta, si C subconjunto de A implica C subconjunto de D. En este caso, como vimos en los casos anteriores, tenemos que C es la intersección de A y B, y eso es subconjunto de la unión de A y B. Y la unión de A y B es D, por lo tanto C sí es subconjunto de D. Ahora sí, tenía un error. C es subconjunto de A inter B, A intersección B. A intersección B, ya como dijimos, es subconjunto de A unión B. Y eso, A unión B, es lo mismo que decir D. Por lo tanto, C es subconjunto de D. Ahora entonces podemos decir que esta afirmación es correcta, ya que C es subconjunto de A y C es subconjunto de D. Entonces, como el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, esta implicancia es verdadera. Y con este ejercicio finalizamos el repaso de conjuntos con predicados.